Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio destinado inicialmente para nuestro equipo de 10 o 5 compañeros de trabajo. Sin embargo, para una mayor comodidad es que abrimos este canal y que estuviera disponible este material para quienes quisieran consultarlo y poder tener los elementos necesarios para las promociones de USICAM, principalmente a quienes estén interesados en el proceso de promoción vertical que ya inició ya con la convocatoria ya publicada y con la revisión de los documentos correspondientes. Asimismo, con los compañeros que están interesados en la promoción horizontal, de la cual más adelante se dará a conocer la convocatoria y daremos también recomendaciones que serán muy útiles, pero desde este momento estamos ofreciendo ya orientaciones respecto de la evaluación correspondiente. También consideramos que los tips que damos para la resolución de la evaluación pueden ayudar a los maestros, maestras de nuevo ingreso. En esta ocasión vamos a abordar una inquietud que estamos escuchando con frecuencia de los maestros, de las maestras jóvenes, respecto de la inequidad que existe en los procesos. Y justamente hay quienes preguntan con mucha frecuencia, ¿son injustos los procesos de USICAM para los profesores jóvenes? Y bueno, queremos en este momento abordar esta inquietud y pues dar nuestra opinión respecto de esta cuestión, de esta pregunta. Pero antes quisiera abordar pues una temática para sustentar la opinión que tenemos respecto de ello. Entonces queremos abordar un poco cómo era la situación antes del Acuerdo Nacional de la Modernización para la Educación Básica en el año 1992 y describir cómo ha sido la situación de los procesos desde que inició carrera magisterial, el servicio profesional docente y actualmente la USICAM. Recordemos que antes del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la situación de los maestros era muy diferente. Por principio de cuentas, había un solo salario por cada jerarquía. Los maestros ganaban la misma cantidad, los directores ganaban el mismo salario y los supervisores ganaban también la misma cantidad. La diferencia, en este caso, la hacían los quinquenios o alguna compensación extra que venía. Por cada quinquenio, es decir, por cada 5 años cumplidos, aumentaba el salario por unos cuantos pesos, 5, 10, 15 pesos, y eso hacía la diferencia entre cada compañero maestro. Aumentaba el salario de un maestro, pero cuando adquiría una dirección técnica o adquiría una supervisión. Y justamente hablando de esto, para pasar de una jerarquía a otra, era justamente mediante 2 vías. Una de ellas era el escalafón. Yo creo que muchos de los compañeros maestros recordarán todavía este proceso, el escalafón famoso, que prácticamente estaba bajo la organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tenían también su mismo proceso, sin embargo, para muchos era bastante cuestionado. Yo incluido, yo me atrevo a decirlo, creo que cada quien habla, como dicen, como le va en la fiesta, ¿no? Yo tuve que vivir en carne propia ese aspecto de que los puntajes que obtenía en escalafón, pues no eran suficientes y se asignaban de alguna forma a compañeros que tenían, por ejemplo, amistad con las autoridades, ya sea oficiales o sindicales, o que tenían algún compromiso y aunque tuvieran, por ejemplo, una
respeto mucho las enfermedades como el alcoholismo, pero pues a esas personas también les asignaban las direcciones técnicas, por ejemplo, antes que a personas que tuvieran maestría y antigüedad como su servidor, ¿sí? Pesaban más los compromisos. Repito, tal vez no era así en todos los casos, pero yo tuve que vivir esto, pasar por esto en 2 ocasiones, ¿sí? Y obtuve, en este caso, la dirección técnica hasta los 18 años de antigüedad. Había personas que la obtenían hasta los 20, 22, 25 años, e incluso algunos ya antes de jubilarse. O también esa dirección o supervisión se obtenía también por asignación directa de la autoridad estatal, en este caso el secretario de Educación Pública, ¿sí? Y bueno, eran las 2 vías principales por las que se podía acceder a una jerarquía o a otra, ¿sí? Yo creo que también nos podrán dar su punto de vista, su opinión, quienes aún se encuentran en el servicio educativo y vivieron todavía este tipo de organización antes del acuerdo. Yo creo que con toda confianza me podrán desmentir o podrán también proporcionar algunos otros datos. En el año 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que entre otros propósitos había uno que nos llamaba la atención y al cual no le teníamos mucha fe, que era la revalorización del magisterio. Además de otros aspectos como elevar la calidad de la educación, un concepto muy polémico que se incorporó al ámbito educativo, pero bueno, eso ya es otro tema. El primer propósito que les comenté, pues era algo que nos interesaba, pero al cual no se le tenía mucha fe, la revalorización del magisterio, ¿sí? Dentro de esta organización, de este programa, se encontraba algo que llamó mucho la atención y que se denominó carrera magisterial, ¿sí? Este programa causó mucha curiosidad y no hubo mucha fe entre los primeros participantes, entre los maestros. Y debo decir que en la primera etapa, casi todos los maestros que postularon ingresaron. Y hubo muchas personas que se arrepintieron de no haber participado de inmediato. Se observó justamente que se obtenía un ingreso económico y que ayudaba enormemente a quienes habían participado en ello. Fue entonces que empezó a despertar el interés de los compañeros maestros y empezaron a participar para incorporarse a este programa, ¿sí? Describo en breves palabras lo que consistía carrera magisterial. Ahí había 3 vertientes en las que podían participar los maestros, de acuerdo a su función en el ámbito educativo. La primera vertiente correspondía a los docentes frente a grupo, sea de preescolar, primaria o secundaria. Esto, por supuesto, dirigido a educación básica. La segunda vertiente estaba dirigido a los directores, supervisores y jefes de sector. Y la tercera vertiente estaba dirigido a aquellos compañeros que estaban cumpliendo funciones de asesoría técnico-pedagógica, ¿sí? Por supuesto, la mayor parte del presupuesto estaba destinado a la primera vertiente. Y recuerdo que la vertiente que menor recurso obtenía, pues era la tercera, ¿sí? Puesto que eran muy pocos los compañeros ATPs que podían incorporarse al programa. Este programa carrera magisterial tenía 5 niveles, ¿sí? Representados en letras, que son los niveles A, B, C, D y E. De acuerdo con el nivel que se incorporaran, era la diferencia salarial. Se incorporaban los maestros con un aumento salarial que equivalía a 9 horas, ¿sí? Para pasar del nivel A al B, la diferencia salarial era de 8.5 horas. Al nivel C, de 8 horas, al nivel D, de 7 horas y finalmente el nivel E, de 7 horas.
por lo cual significaba un aumento importante, podríamos decir, para quienes se iban promoviendo en estos niveles. La permanencia variaba entre cada nivel. Por ejemplo, del nivel A al B se requerían 3 años de permanencia. Del nivel B al C también 3. Del nivel C al D se requerían 4 años de permanencia y del nivel D al E se requerían también 4 años, ¿sí? Entonces, esto se veía también como a largo plazo, como algo complicado de lograr. Sin embargo, después de todas las etapas que se llevaron a cabo, hubo personas que sí efectivamente llegaron hasta el nivel E, personas que se quedaron también en el nivel D, C, etcétera, y que significó pues un despegue salarial importante, ¿sí? Pero ¿cómo estuvo la situación de los jóvenes, de los maestros jóvenes, las maestras jóvenes en carrera magisterial? Bueno, yo les voy a presentar aquí en términos generales pues mi situación en este proceso. Este es el primer resultado, mi primera participación. Si ustedes observan aquí el puntaje que adquirí y pues me permitieron la participación después de mis 2 primeros años de antigüedad, ¿sí? Lo que generó confianza entre los maestros que recién ingresábamos. Esto fue por el año 96, 97 me parece. Este es el puntaje de la evaluación, me parece, tengo entendido, si mal no recuerdo, con la que pude ingresar. Si se dan cuenta, no fue con el 100%. Aquí está lo que correspondía a cada factor evaluado. En ese tiempo, a la antigüedad le correspondían 10 puntos y me asignaron 5, de acuerdo con la tabla que manejaba en aquella ocasión ¿cómo le llaman? Le llamaban la conjunción bipartita, en este caso la parte oficial y la parte sindical, ¿sí? Donde en la tabla correspondiente asignaron este puntaje. El grado académico, que ya me empezaron a contar los primeros estudios de maestría, ¿sí? Que era de 11 puntos. A nivel licenciatura eran 9 y el nivel de doctorado tenía 11, ¿sí? La preparación profesional, que era una evaluación, era un total que correspondía de 25 puntos y en esa ocasión tuve casi 23. Había cursos a nivel nacional y estatal que se tomaban y tenían un valor en conjunto de 15 puntos. Y el desempeño profesional, al que le correspondían 35 puntos, en aquella ocasión fue de 31.93. Aplicando, ya me acordé, aquí lo tenemos, la Comisión Nacional CENTE, ¿sí? Es un acuerdo, es una comisión bipartita y esta comisión aplicó un factor de corrección, ¿sí? Ahí también más adelante lo explicaré, o lo explico de una vez. Aquí se pretendía que entre el mismo colectivo docente de la escuela, si había la cantidad de maestros suficientes, se hacía una autoevaluación para asignar una calificación en cuestión de desempeño profesional. Y se asignaba, si las personas o los compañeros maestros lo consideraban, sea el conjunto de maestros o el conjunto de directivos de una zona, a un director, asignaban un puntaje. Solamente que si se asignaba el 100% del puntaje, la comisión CENTE aplicaba un factor de corrección como lo hacen aquí. Había ocasiones que disminuían, como en este caso disminuyeron un poco más de 3 puntos, pero había ocasiones en que disminuían más de 10 o 15 puntos y eso es lo que hacía que disminuyera este puntaje, ¿sí? Bueno, ustedes pueden empezar a ver aquí, a comparar la situación del puntaje, pero como maestro de 3 o 4 años de antigüedad me parece que tenía, con este puntaje es que yo pude acceder al programa, ¿sí? Y ya posteriormente, pues ya las demás etapas fueron más o menos en la misma dinámica, aunque a los maestros jóvenes en ese tiempo nos afectó que en la antigüedad
disminuyeran el puntaje. Si ustedes ven, al principio me daban 5 puntos y aquí, si no me equivoco, tenía yo ya como 10 años de antigüedad y me proporcionaron aquí 3.65 puntos, ¿sí? El grado académico es lo que me fue ayudando. Lo que utilicé también a mi favor fue el aspecto de preparación profesional. El examen tenía un valor de 28 puntos y desde ahí me apliqué, obteniendo en este caso el puntaje máximo, los 28 puntos, que es lo que estaba en mis manos, y recomiendo también ampliamente que verifiquen ustedes qué es lo que está en sus manos para que lo utilicen a su favor, como en este caso yo lo hice con el examen. Aquí todavía los cursos estatales me parece que tienen un valor de 17 puntos, el desempeño profesional que se había reducido un poco y el aprovechamiento escolar, ¿sí? Entonces aquí ya fue pues un puntaje bastante similar con el que accedí y me parece que este fue de una promoción. Y así con el correr del tiempo, esta fue de la última etapa, si se dan cuenta de manera emergente, solamente se tomaron en cuenta tres factores, aunque de acuerdo con la vertiente se tomaron 2, y en este caso en la última etapa en la que participé fue la formación continua y la preparación profesional. La formación continua correspondió a algunos cursos y la preparación profesional a la evaluación que se presentó en aquella ocasión, ¿sí? Me parece que esta fue la última etapa. Posteriormente, ya después del año 2012, que se pone en marcha el servicio profesional docente, pues ya participé en los concursos de oposición. En este caso, participé se podía participar, ¿sí? No para la jerarquía inmediata, sino que los maestros tenían la opción de participar directamente para ser jefe de sector. Se dio en algunos casos, o para supervisor, o si lo deseaban para ser directores, o un director para ser jefe de sector, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo participé también en esos procesos, y aquí principalmente era por un concurso de oposición a través de una evaluación. Esta es una de las hojas que presentaron con los resultados. Aquí pues con el resultado correspondiente, el grupo de desempeño de acuerdo con los resultados que se obtuvieron en los instrumentos, ¿sí? Aquí nos asignaban en un determinado nivel 2, nivel 3 o nivel 1, etc. Es decir, como que nos iban ubicando en un determinado nivel, un determinado aspecto, el cual no gustó mucho, porque también ahí como que nos iban diferenciando mucho entre maestros, directores, supervisores, etc. Sin embargo, en esta evaluación, como ustedes observarán, les comparto cómo es que presentamos los resultados y la posición en la lista de prelación. ¿Cuántas evaluaciones presenté para pasar de director a supervisor? Me parece que fueron como 3 o 4 años. Y en todas esas ocasiones, afortunadamente, me encontré en el lugar número 1 de la lista de prelación hasta que hubo una plaza disponible. Así es que la recomendación que ya les he dado en otras ocasiones la reitero aquí. Hay que ser persistente, ¿sí? Muy persistente, año tras año. Y en cada ocasión la frustración nos va a acompañar. Así es que no se desesperen si es que un año no obtienen el resultado que ustedes quieren, o el segundo año. Yo tuve que presentar 4 años, ¿sí? Y así varios compañeros para pasar de compañeros directoras a función de director, ¿sí? Entonces, pues aquí es esta parte que les comparto respecto al servicio profesional docente, y aquí les presento también los factores para la promoción horizontal del año pasado, de UCICAM. Como ustedes se darán cuenta, aquí están los factores a evaluar. La antigüedad con 40 puntos, el reconocimiento al buen desempeño, que me parece que eso no se llevó a cabo, se asignó de manera directa, y el grado académico, ¿sí?
asignan 40, 20 y 20 puntos respectivamente. Y aquí está lo que obtuve. Y también aquí está el resultado de los diferentes sistemas de apreciación de conocimientos y aptitudes y con su elemento multifactorial, el puntaje máximo y lo que yo obtuve, ¿sí? Entonces, esto es el resultado de esa evaluación de promoción horizontal y el puntaje global obtenido, que hasta la fecha seguimos esperando, ¿sí? Puesto que siempre la situación problemática a la que nos enfrentamos es la cuestión del presupuesto, y es en lo que constantemente estamos insistiendo. El presupuesto no es suficiente, y algunos estados es raquítico, ¿sí? Insuficiente. Debería ser más que suficiente para justamente reconocer a los compañeras maestras que están en este proceso de mejorar todo lo que concierne al ámbito educativo. Y en este caso, como maestros, como maestras, como personas, como directores, como directoras, como supervisores, etcétera. Pero también el aspecto salarial, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí nos están quedando a deber nuestras autoridades, y vamos a seguir insistiendo para que el presupuesto se amplíe, ¿sí? Que sea también correspondiente, ¿sí? Al número de participantes, ¿sí? Porque no es justo esto, debo decirlo con todas sus letras. Aquí nos encontramos también con los elementos multifactoriales, pero ahora del año 2022, de la promoción vertical, ¿sí? Si nos damos cuenta, están regresando más o menos a los elementos que tenía carrera magisterial. Hay algunas diferencias, pero también hay bastantes semejanzas. Aquí tenemos los puntajes máximos que ofrecen a los estudios de posgrado. Les está proporcionando 15 puntos, aunque esto sí, solamente a los estudios de especialización, maestría y doctorado. En este caso, la licenciatura ya no es un factor para otorgar puntaje, puesto que la licenciatura, tengo entendido, están considerándolo aquí como el requisito ya para poder laborar, pero ya para participar aquí en la promoción vertical es necesario el estudio de posgrado, y los estudios de posgrado, repito, son la especialización, maestría y doctorado, ¿sí? En este caso, el puntaje máximo que asignan es el de doctorado con 15 puntos. La antigüedad le están asignando ahora 30 puntos. Respecto del año pasado, hay una diferencia importante, puesto que le estaban asignando 40 puntos, e incluso hasta era, eso sí, bastante inequitativo para los maestros jóvenes, porque los 40 puntos se los asignaban a quienes tenían prácticamente más de 30 años de antigüedad, 40. E incluso tengo conocimiento de que una persona con 60 años acreditó 60 años de antigüedad y le otorgaron los 30 puntos, ¿sí? Y eso era pues algo inequitativo para las maestras, los maestros jóvenes. Aquí ya hubo un cambio, ¿sí? Y de acuerdo con la antigüedad es que ya se está asignando de manera más equitativa. Aquí también la experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social asignan 15 puntos. Hay estados, por ejemplo, como en Tlaxcala, que no hay tengo entendido, ninguna población que sea considerada dentro de este tipo de zonas. De todos modos, la coordinación extendrá un listado para dar a conocer qué estados poseen comunidades con estas características. Casos como Guerrero, por ejemplo, Veracruz, Oaxaca, ¿sí? Tabasco, Chiapas, ¿sí? Aquí en Tlaxcala, por ejemplo, pues a lo mejor no deberíamos a lo mejor preocuparnos demasiado, porque pues muy pocos, o si no es que nadie va a tener este puntaje, ¿sí?
estados como Puebla, por ejemplo, que sí tiene comunidades con estas características, los maestros es muy probable que tengan este tipo de puntaje. Reconocimiento al buen desempeño me llama la atención porque se está regresando al aspecto de evaluarnos entre compañeros y de determinar entre nosotros si es que se asigna una carta, tengo entendido, que va a tener este valor de 10 puntos. Si no se asigna, tengo entendido que no se va a asignar ninguno. Desconozco, como en la ocasión o como el programa de carrera magisterial, si va a haber pues alguna corrección, ¿sí? Se va a aplicar algún factor de corrección, ¿sí? Lo desconozco, pero como que se está regresando precisamente a esta práctica. Y por el otro lado, el examen, que también conserva un puntaje de 30, ¿sí? Y es aquí también donde debemos considerar que pues este puntaje es el que está en nuestras manos y es por lo que estamos aquí en este espacio, para dar esas recomendaciones que consideramos que pueden ayudarles bastante. Esto en términos generales respecto de la promoción vertical, pero aquí hago una comparación también respecto de los puntajes de este año 2022 y de carrera magisterial en sus primeras etapas. Vemos aquí que hoy día a la antigüedad ya se le asigna un mayor puntaje. En esta ocasión se le dan 30 puntos y a la antigüedad en aquel entonces se le otorgaban 10, lo que quiere decir que en esta ocasión debo decir que es un proceso perfectible y considero, están todavía en ese proceso de equilibrar, ¿sí?, estos aspectos para la participación de todos los maestros. El grado académico, pues se conserva el mismo puntaje. En la preparación profesional, pues en lo que se refiere a la evaluación, eran 25 puntos y afortunadamente aquí ya son 30, lo que quiere decir que hay aquí un beneficio, podríamos decir, de 25 puntos más a los que podemos tener derecho, pues en este caso, para poder contar con ellos y que están en nuestras manos, a los maestros más jóvenes. Bueno, digo los más jóvenes porque, bueno, pues ahora ya, pues nosotros somos los que tenemos mayor antigüedad y pues sí, nos beneficia, pero beneficia también bastante a los maestros, las maestras jóvenes, ¿sí? Y se está equilibrando de mejor manera. El desempeño profesional, bueno, que era la valoración que se daba en aquel entonces, en la evaluación entre el colectivo, que era de 35 puntos, y ahora es de 10, ¿sí? Entonces, como que este tipo de evaluación, pues hoy día, repito, se está intentando que haya mayor equilibrio, al menos lo hay más que el año pasado, y es algo que recomiendo mucho a los jóvenes para que lo aprovechen. Aquí hacemos la diferenciación también con lo que hubo el año pasado respecto de la promoción horizontal. A la antigüedad, lo que decía, tenía un puntaje de 40, ¿sí? El reconocimiento del buen desempeño, eso se pasó por alto justamente por la situación de emergencia en la que nos encontrábamos y todavía nos encontramos. El grado académico, que era de 20, los exámenes, ¿sí?, que tenían un valor en conjunto de 200 puntos, ¿sí?, y un puntaje máximo que se podía conseguir de 300. ¿Quiénes consiguieron los 300 puntos? Me parece que nadie, pero sí hubo personas que tuvieron un puntaje global que se acercaba a los 270 o rebasaba los 275, 260, 245, 30, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí hago una diferenciación de ello, bueno, una comparación, y ustedes podrán observar que como que, pues híjole, había un mayor equilibrio. Aún así, yo veía esto bastante inequitativo. Esperemos que en este ciclo escolar ya hayan recapacitado o recapaciten, y la convocatoria, cuando la observemos, veamos
que están haciendo los ajustes necesarios en cuestión del puntaje, así como lo están haciendo en la promoción vertical. Vamos a estar muy pendientes de este aspecto, ¿sí? Pero yo considero, tengo confianza en que se van a equilibrar más los puntajes, ¿sí? ¿Y qué puedo comentar? ¿Qué puedo decir? Que es un buen momento para los maestros, las maestras jóvenes. Se están equilibrando los procesos. La situación ya no es como antes de 1992, cuando las posibilidades de aumento salarial y de movilidad, no solo salarial, sino jerárquica, eran más limitados, ¿sí? Era más complicado, era más difícil, ¿sí? En este tiempo, yo sé que la situación sigue siendo complicada, pero no lo es tanto. Es un buen momento para esa movilidad aquí en el ámbito educativo. Para las maestras, los maestros jóvenes, por favor, no lo esperen de un año para otro. Si se da, qué bueno. Si se da en su primer participación, qué bueno, me da mucho gusto, me va a dar mucho gusto también. Pero también hay que tener mucha paciencia en los tiempos que hay de un proceso al otro. Es necesario que continuemos con nuestro proceso de profesionalización que va a abonar mucho, ¿sí?, en los puntajes que más adelante obtengamos, ¿sí? Hay que ser persistentes, hay que ser bastante tolerantes a la frustración. ¿Nos vamos a frustrar? Por supuesto, se los digo por experiencia, pero frustrémonos rápido y lo más pronto posible transmutemos esa emoción de frustración por una de mayor coraje para poder continuar con estos procesos. Y se pueden ustedes imaginar que más adelante esa sensación de satisfacción en todos los aspectos va a ser gratificante y un motivante mayor para continuar en esa transformación, en esa mejora como persona, como profesional, en esa mejora salarial, ¿sí?, en esa mejora laboral. Pero antes de ello, debe haber una mejora en nuestra práctica, una mejora en el trabajo que tenemos en el grupo, en nuestra dirección o en nuestra supervisión, ¿sí?, o en nuestra propia supervisión, ¿sí? Pues es todo lo que tengo que decirles hasta el momento. Les recuerdo que el estudio no es ingrato. El estudio paga a mediano o largo plazo, pero también el estudio es celoso. Hay que dedicarle tiempo. Es cuanto tengo que decirles por el momento.